¿Qué tal, gente? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este video, bienvenidos al canal. Soy Daniel y esto es Me Mudé a la Bota. Comenzamos. Este video, como habrás visto seguramente en el título o en la descripción, vamos a hablar un poco de la situación política que está viviendo Italia, qué cambios hay, por qué se han dado estos cambios, así como también en qué nos puede afectar en el proceso de reconocimiento de ciudadanía italiana. Entonces, si quieres ver todo lo que tiene que ver con eso y estás preocupado porque no sabes si la derecha, la izquierda, alguien nos quiere quitar el derecho a ser reconocidos como italianos, quédate en el video que te iré contando todo el escenario y las conclusiones de lo que el nuevo gobierno de Giorgia Meloni nos va a traer en cuanto a ciudadanía respecta. Antes de hablar acerca de si va a ayudar o no a la ciudadanía, hay que entender un poquito el contexto y cómo funciona el gobierno en Italia. A diferencia de muchos países de Latinoamérica, donde finalmente uno vota, elige al presidente y listo, se acabó, en Italia esto no es así. Italia tiene una forma de gobierno en la cual existe un presidente, pero también existe un primer ministro. Y realmente el que gobierna es el primer ministro. El primer ministro es el jefe del gobierno italiano, con lo cual tiene mucha relevancia. Entonces hay que entender que el presidente actual de Italia es el señor Sergio Mattarella y el primer ministro actual es el señor Mario Draghi. ¿Quién es Mattarella? ¿Quién es Draghi? Pues bueno, el Congreso o el Parlamento italiano elige a Sergio Mattarella en 2015 por un periodo de 7 años hasta el 2022, periodo o fecha en la cual sería reelecto. Mientras que Sergio Mattarella designa a Mario Draghi como primer ministro y esta decisión finalmente es elevada al Parlamento, donde se votó y con una coalición de centro, de partidos demócratas, de derecha, de izquierda, etcétera, fue elegido como premier. ¿Quién es Mario Draghi? ¿Por qué renunció? Básicamente, Mario Draghi era un banquero, o es un banquero muy reconocido en Europa. Ha sido presidente pues, del Banco Europeo. No está de más decir que Mario Draghi fue el líder durante el proceso de la pandemia, además de buscar aplicar las medidas necesarias para que Italia obtuviese, ¿no?, los millones de euros de la Unión Europea con fines de reactivación, por decirlo así. Entonces, la Unión Europea, entendamos como organización internacional, tiene un fondo de recuperación, pero le exige a Italia, o en general a los países, el cumplir ciertas políticas, ciertas medidas, garantizar ciertas cosas para podérselo dar. Entonces, ahí vino el problema. Mario Draghi empezó a ponerlas tal, pero como suele pasar en la política, las coaliciones, cuando empezaron a notar que algo no les agradaba, empezaron a, vamos a decirlo así, boicotear el gobierno. Y es así que el primero de los partidos en patear el tablero fue el Movimiento 5 Estrellas, un movimiento político, ahí te voy a dejar la imagen de su líder. Él era un comediante, ¿de acuerdo? Era un comediante que de un día a otro se hizo muy conocido en la política. Me hace acordar mucho al presidente de Ucrania, que también era comediante y llegó a ser presidente y ahora pues le tocó esta etapa de la guerra con Rusia. Entonces este Movimiento 5 Estrellas es un movimiento que se calificaba como de izquierda, progresista, que buscaba luchar por el medio ambiente, los derechos humanos, etc. Y se empezó a poner porque pues una de las cosas que Mario Draghi estaba implementando, y habrán escuchado que Roma es una ciudad muy sucia, era un centro para que se puedan quemar los desperdicios en Roma y poderla mantener limpia, etcétera. Y como parte de sus políticas medioambientales, simplemente decidieron no continuar con el apoyo, se fueron, lo dejaron solo. Luego, también el movimiento de la Liga Norte, dirigido por Matteo Salvini, aquí está este señor, tampoco estaba de acuerdo con él. Y así, uno a uno, todos los partidos que se habían unido para elegirlo, le empezaron a dar la espalda. Y es ahí donde Mario Draghi presenta su dimisión al cargo. Y es el 21 de julio donde aceptan y es donde Sergio Mattarella convoca a las nuevas elecciones.
Es este preciso momento en el cual se convocan elecciones en Italia, donde se vuelven a formar nuevas alianzas para competir. El presidente Sergio Mattarella disuelve el Congreso. Al haber Mario Draghi perdido el apoyo parlamentario, ya era imposible, no se podían detener la toma de decisiones en Italia por esas cosas. En Italia es muy común que se hagan coaliciones. ¿Por qué? Porque al hacerse coaliciones se puede controlar una parte más importante del Parlamento, y como es el Parlamento quien finalmente vota por elegir al primer ministro, ¿no?, y define quiénes son o quién es la persona que va a tomar ese cargo, resulta muy importante tener la mayoría. Se formaron, vamos a decirlo así, dos coaliciones, la de derecha y la de izquierda. En la derecha se unieron los tres partidos más conservadores de Italia. El primero, y quizás el más conocido, era Silvio Berlusconi, ya que él había sido ex primer ministro de Italia con fuertes acusaciones y denuncias de corrupción, que es el dirigente o el presidente del partido conocido como Forza Italia. Luego está este señor de acá, que es Matteo Salvini. Hace un momento lo mencioné, y sí, Matteo Salvini es el dirigente del partido La Liga, anteriormente conocido como la Liga Norte. Matteo Salvini fue ministro del Interno italiano y está en pleno proceso de denuncia porque bloqueó la entrada de un barco de una ONG española que trasladaba a 100 refugiados, y es pues un ferviente opositor a la inmigración o a la aceptación de refugiados de África, Medio Oriente, etc. De hecho, el partido La Liga antes se llamaba Liga Nord, la Liga Nord o la Liga del Norte, porque estaba conformado por agrupaciones solo del norte de Italia. Y de hecho, hace algunos años eran los que pugnaban porque Italia se divida, y en contra pues del apoyo a la zona del sur. Calificaban a la gente del sur como ociosos, perezosos y que no merecían la ayuda que el gobierno les daba. De hecho, estaban en contra hasta de Roma. Decían que Roma pues era una desgracia, era súper corrupta y bueno, una serie de cosas. Luego se cambiaron el nombre de Liga Norte a la Liga para pues conseguir también votos del sur, porque pues al final en política todo vale. Y bueno, entonces tenemos a Forza Italia de Berlusconi, tenemos a la Liga de Matteo Salvini y finalmente a Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, otrora la nueva primer ministro del país. Esos tres partidos se unieron. En contraparte teníamos a Letta, este señor de acá, que era, vamos a decirlo así, el principal líder de los partidos de izquierda. También se armaron coaliciones, todo iba bien. Sin embargo, el movimiento 5 estrellas del comediante, el que en las últimas elecciones, en las elecciones anteriores, había obtenido una mayoría importante en el Parlamento, decidió nuevamente patear el tablero. Como siempre, nuestros amigos de izquierda se paran dividiendo, se paran discutiendo, no fueron en la coalición. ¿Esto qué implica? Ya no había forma de que los partidos de izquierda compitieran con ellos, y es por ello que ganó Giorgia Meloni, ¿no? Esa señora que siempre le gusta a los medios sacarla con esta cara de mala, etcétera. Pero bueno, la cosa es que tenemos primera ministra, no está oficializada aún, porque bueno, hay que hacer el protocolo, entre comillas, de las votaciones en el Congreso, pero ya todos saben que va a ser ella elegida porque pues, la mayoría que tiene en el Parlamento es aplastante, lo cual, una vez que sea electa, el gobierno va a tener una sólida base en el Parlamento para tomar sus decisiones. Aquí yo no estoy diciendo que sean buenas, que sean malas, simplemente es una realidad. Al tener mayoría, todas las leyes que quieran impulsar, bueno, casi todas, van a poder ser aprobadas de una forma mucho más rápida. Esto les da un control muy importante dentro de Italia. Veremos cuáles son los resultados. Me he sentado un ratito para preguntarte si estás suscrito. He vuelto a YouTube, como sabrás, y nada, me haría mucha más ilusión de que te pudieras suscribir. Aquí en la parte de abajo seguramente te va a aparecer un botoncito para suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar, pon lo que tú quieras, las preguntas que quieras. Ya tenemos claro cuál es la situación política de Italia en estos momentos, cuáles son estas políticas que quiere implementar Giorgia Meloni y la coalición de centro-derecha. Algo en común que tienen estos tres partidos, Forza Italia, Fratelli d'Italia y la Liga, es su posición muy dura en contra de la inmigración ilegal. Pero ¿qué cosa es inmigración ilegal? No es la inmigración de alguien que busca quedarse en Italia de manera legal, con papeles, con ciudadanía. No, la inmigración ilegal es aquella que ingresa al territorio italiano de forma irregular, o quienes
ingresan de forma legal, pero luego se quedan de forma ilegal. Porque aquí es, a ver, no lo sé, yo sé que la mayoría de gente que ve mis videos son argentinos o es gente que está viajando para tramitar el reconocimiento de ciudadanía italiana, pero también sé que hay algunas personas que me ven y que deciden igual viajar a Italia sin tener intenciones de tramitar la ciudadanía, sino que, bueno, quedarse a trabajar, etc. Entonces, cuando uno se queda más de los 90 días, a veces lo minimizamos diciendo no estamos de forma ilegal, solamente estamos indocumentados. Y no, la realidad es que si uno se queda más de los 90 días, también está en situación de ilegalidad. Se está manteniendo al margen de la ley, que indica que uno solo puede estar 90 días. Entonces, estos partidos están en contra, principalmente es población africana, población de Medio Oriente, musulmana, árabe, etcétera, que ingresan por fronteras sin mayor control, ¿no? De repente ingresan a algún otro país de la Unión Europea que tenga filtros mucho más flexibles y de ahí se pasan por tierra a territorio italiano. Estos partidos indican que pues la Unión Europea, y por eso es que están también en contra muchas veces de las decisiones de la Unión Europea, estos dicen que la Unión Europea ha sido tan flexible en no poner límites a la inmigración ilegal que ha hecho que Italia y España, porque hay algo muy parecido sucede en España, sean los receptores de esta inmigración ilegal que no genera desarrollo, de gente que vive muchas veces de las subvenciones del Estado, etc. No sabemos hasta qué punto van a negarle el ingreso a estos ciudadanos, pero con respecto a la ciudadanía iuris sanguinis, ellos no se han pronunciado, y no se han pronunciado no porque no tengan una decisión, ellos son bastante nacionalistas. De hecho, este señor, que es representante italiano para Sudamérica en el Parlamento, explica de que la postura de Fratelli d'Italia es que todo descendiente de italiano es una parte de la nación y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y de hecho menciona de que dentro de sus intenciones, quizás no sean las prioritarias, pero dentro de sus intenciones está pues fortalecer el trabajo de los consulados al exterior de Italia para que el derecho de ser reconocidos como italianos sea un derecho y realmente pues no un privilegio de pocos. Y te cuento esto para que no te dejes llevar por comentarios, que no, que la extrema derecha, etc. A ver, hay muchas cosas que los partidos de derecha que han ganado, que son partidos de derecha conservadores, porque también existen los partidos de derecha liberales, pero no, esos son bastante conservadores. Hay muchas cosas que tienen, que uno puede estar en contra, a favor, de acuerdo, en desacuerdo. La tildan a Giorgia Meloni de neofascista. Ella en sus inicios en la política declaró que para ella Benito Mussolini hizo lo que tenía que hacer y fue un gran político. El eslogan que defiende Giorgia Meloni es Dios, patria y familia, que se acerca mucho a la ideología que tenía Mussolini, pero como este no es un canal de política, yo no voy a entrar a opinar en lo que estoy o no de acuerdo. Simplemente era un video para compartirles que pueden estar totalmente tranquilos, que al menos por decisión de ellos no se va a cortar ningún tipo de trámite, ningún tipo de proceso con respecto a la ciudadanía iuris sanguinis, ya que ellos están justamente en contra de estas modificaciones que quieren hacer los partidos de izquierda para reemplazar la ley iuris sanguinis por la ley de ius solis. Y la ley de ius solis es la que indica que es italiano aquella persona que nace en territorio italiano. Y esto va muy enfocado justamente a la inmigración de africanos, de árabes que llegan de forma ilegal a Italia, tienen hijos y la izquierda quiere que esos niños sean reconocidos italianos por haber nacido en territorio italiano. ¿Y por qué? Porque aunque parezca mentira y aunque pensemos que los argentinos, los peruanos, los chilenos son los que emigramos mucho, pues no, nosotros somos una minoría de inmigrantes versus la enorme cantidad de inmigración ilegal de estos continentes, de Medio Oriente y de África. Entonces, el buscar apoyar a esta inmigración ilegal lo que hace es sumar en un futuro votos para los partidos de izquierda y es por ello que lo están impulsando. Los partidos de derecha suelen ser bastante más pragmáticos, no digo que buenos o malos, más pragmáticos, y dicen, ¿esto funciona para Italia o no funciona para Italia? Pues no funciona, listo, en contra, nos quite o nos dé más votos, pues es la postura. Inclusive, así alguien quisiera cambiar la normativa, la ley no es retroactiva, con lo cual tú que me estás viendo ya naciste italiano. La ley hoy dice que todo descendiente italiano es italiano desde su nacimiento, no desde que hace el trámite, ¿de acuerdo? Cuando uno tramita proceso en Italia, no está tramitando la solicitud de ciudadanía italiana, sino el reconocimiento de una ciudadanía que uno tiene desde el día que nació. Con lo cual, en el peor de los casos, en el supuesto negado de que cambiaran la ley y dijeran, no, ahora va a ser italiano solamente hasta los hijos o solo los que nazcan en Italia, listo,
pues el problema lo van a tener las personas que nazcan después de puesta en marcha la ley, después de emitida la norma. ¿Por qué? Porque tú y todos los que me están viendo ahorita, que me imagino que ya son suscritos, ya nacieron italianos, con lo cual no se les puede quitar la ciudadanía. Así que eso ha sido todo por hoy. Si deseas, pues déjame en los comentarios tus opiniones acerca de las políticas o las propuestas de Giorgia Meloni. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.